Muchas personas de nuestra comunidad de Infinity Nikki están dudando si gastar sus cristales en el nuevo atuendo de 5 estrellas Vínculo Eterno. Y sinceramente lo entendemos. No solo es un atuendo precioso visualmente, sino que también viene cargadísimo de habilidades especiales, hermosas animaciones y nuevas mecánicas que te mostraremos en este vídeo para resolver todas tus dudas. Para comenzar, la nueva habilidad de purificación, Pergamino Resplandeciente. Cuando activas esta habilidad, Nikki despliega un pergamino que atrapa a los oscuretoños cercanos, dejándolos suspendidos en el aire para luego utilizar el poder de la purificación con su dedo pintando trazos sobre el pergamino. Cada pincelada resta un punto de vida a cada oscuretoño, y tras haber acabado con todos, el pergamino mostrará una animación que al finalizar dibujará 3 tipos de espectaculares paisajes que a nuestro parecer se inspiran en las islas de esta versión. El primer paisaje creemos que puede representar la vista que hay desde el campo de flores del lago cerca de la pagoda del dragón Long. El segundo paisaje, si vemos la imagen del menú de eventos que está oculta, podemos confirmar que este paisaje se inspira en el lugar montañoso donde Nikki despierta. El tercer y último paisaje, por las vistas nocturnas y los árboles que son idénticos a los cuernos del dragón Long, creemos que puede ser una escena vista desde las alturas montados en el dragón. Esta habilidad puedes volver a activarla cada 40 segundos. La metamorfosis gatuna de Nikki, una habilidad que se activa al sprintar y que permite a Nikki entrar en el modo gata purificadora. Esta habilidad cuenta con 2 tipos. El sprint normal hace que Nikki avance como una lluvia de pétalos, y si volvemos a sprintar se transformará en una gata y purificará a los oscurretoños que estén cerca de la zona mágica donde aterriza. Por otro lado, si mantienes el sprint cargado, Nikki toma forma felina, purificando a los oscurretoños del área y además elevándolos en el aire, dejándolos listos para una segunda purificación al volver a su forma humana mientras danza mágicamente. Los ríos de tinta. Cuando Nikki despliega el pergamino o sprinta cerca de los objetos de tinta difuminada como las sombrillas o las cometas, estos recuperarán su color de forma inmediata. Es una característica extra que hará que uses la habilidad de pintura solo en ocasiones especiales. La protectora lluvia de pétalos. Si Nikki recibe daño mientras está quieta y solo le queda un punto de vida, invocará una lluvia de pétalos que purificará a los oscurretoños que estén muy cerca, mientras recupera 2 puntos de vida. La lluvia de pétalos se activará cuando pasen alrededor de 20 segundos, así que ten cuidado con los nuevos oscurretoños. Como curiosidad, los 5 puntos de vida de Nikki más los 2 puntos extras hacen un total de 7, y en muchos países se consideran que los gatos tienen 7 vidas. Nos queda la duda de si este detalle está hecho a propósito o es una bonita casualidad. Las animaciones especiales de purificación. Todos los ataques de purificación que hace Nikki están preciosamente adornados con efectos mágicos anaranjados, que están envueltos en pétalos, y además todos terminan con animaciones exclusivas para cada uno de los ataques, ya sea uno de los 4 ataques básicos, el ataque cargado o el ataque precipitante. Además, cada vez que hagas una combinación de 4 ataques seguidos, sonará una delicada nota musical aleatoria. El objeto exclusivo de danza fluida. Al obtener este atuendo también conseguirás su baile, llamado pétalos vibrantes. Esta danza está muy relacionada con la temática floral del atuendo, ya que vemos como Nikki intenta atrapar una flor que se mece con el viento, y cuando finalmente la atrapa, invoca un gran escenario flotante en forma de flor bajo sus pies. Parece que sentir el tacto de esta flor en su mano le haya infundido una esencia mágica floral y artística imparable. La melodía que suena de fondo mientras se realiza el baile parece provenir de un instrumento de cuerda chino llamado guqian. La capa exclusiva de Momo. Esta capa de Momo, que se consigue al obtener el atuendo, se llama Marchited y simula la apariencia de Vínculo Eterno hasta tal punto que se atreve a cambiar en Momo su color de ojos y la forma de sus cejas. Antes de terminar, aprovecharemos para explicar cómo funcionan las 2 nuevas maravifragancias de esta nueva isla y cómo derrotar a los 2 nuevos oscurretoños poderosos que tienen los materiales especiales para poder crearlas. Lo primero, las maravifragancias.
Vestigios pluviales es un aerosol corporal que cambiará tu ataque cargado, donde Nikki invocará 3 orbes de purificación que girarán alrededor de ella durante un tiempo. Los puedes usar de forma defensiva para detener los proyectiles del enemigo o de forma ofensiva para purificar a los oscuretoños con el contacto. Es ideal para enfrentarte a enemigos voladores. Ascensión de pétalos, un polvo para manos que en este caso cambiará tu ataque precipitante, permitiendo a Nikki caer hacia adelante para atacar a los enemigos con una patada que crea un área purificadora, recomendable para cuando haya muchos enemigos. Y ahora los enemigos. Pictobúho. Para este enemigo volador, la estrategia ideal es pintarlo desde la distancia y cuando baje de las alturas, purificarlo de un solo impacto. Quimera enmascarada. Para derrotar a este jefe, tienes que fijarte en la máscara que lleva en ese momento y en el color de los Taogus que coloca. En cada ronda del combate siempre tendrás que purificar el que tenga el mismo color que su máscara. La parte más complicada es que hay una ronda del combate en la que cuando pasan pocos segundos de ver todos sus colores, todos los Taogus se vuelven morados y la máscara del oscuretoño cambia de color en varias ocasiones. La mejor estrategia para este momento es memorizar el Taogu de color negro, seguirlo con la mirada y cuando todo deje de moverse, purificarlo. Y con todo esto, si buscabas una razón para gastar tus diamantes, esperamos que este vídeo te haya resuelto las dudas. Próximamente subiremos también el vídeo de Long entre nubes, para terminar con los trajes de 5 estrellas de la versión 1.8. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y déjanos en comentarios si ya lo tienes, si lo vas a intentar conseguir o si prefieres ahorrar para lo que venga. Recuerda darle a me gusta, seguirnos o suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre decimos, gasta con mucho cuidado. Hasta la próxima, ¡chao!